Siempre es oportuna la ocasión compartir con él sus experiencias, sus mensajes, y siempre con una reflexión que debe impactar y debe ser parte importante en la cotidianidad y en el pensar de muchos dominicanos, porque siempre está cargado de positividad y sobre todo que son temas que deben interesar a todo aquel que habita este país, esta tierra de Duarte Sánchez Mella, Luperón. Julián Cerulle está con nosotros, Ángel Julián Cerulle Ramia, sé yo que es más que un amigo de esta casa, no necesita ni invitación para estar aquí. Lo que ocurre es que desde el dueño hasta quien es el rostro más directo que eres tú, son dos personas muy amadas por mí. Fíjate, Hay reciprocidad en eso. a mí no me tiembla, ni nada me inhibe en la vida, yo reconocer los méritos del otro. Y cuando siento un sentimiento de cariño, de amor, tampoco dudo en expresarlo. Porque creo que eso es una partícula tan pequeña, pero de un valor extraordinario. El que los seres puedan expresarse cariño, respeto y transmitirlo. Por ejemplo, en la entrevista que ustedes le hicieron hacia Adán, ¿no? Por primera vez te vi, ¿tu nombre es? Lenis. Lenis. Sí. Me impresionó. Un léxico. Le será fácil a usted asimilar ese nombre, ¿verdad? Lenny. Sí. Pero este con ese al final, Lenis. Lenis. Pero Lenny es muy, Mi muy papá, familiar. que era comunista, dice mi papá. Bueno, fue uno de los hombres, para mí, más extraordinarios que la historia ha podido parir. Y después que conocí a Lenin lo conocí en París. Me pasó lo mismo que le pasó a don Juan con Eugenio María de Hostos. Lo conoció en Puerto Rico cuando leyó su obra. Entonces, cuando descubrí que Lenin había trabajado como persona que limpiaba el Palacio de Justicia de París, que quiso entrar al palacio para conocer las interioridades del sistema judicial francés. Entonces es que llegué a la conclusión con el andar del tiempo que conozco a Juan Bosch, cómo era que Juan Bosch podía dominar también el contexto del mundo geohistórico de los pueblos donde él vivió. Y era porque él buscaba desarrollar una actividad socioeconómica en esos pueblos, conocerlo. Entonces Lenin fue un gran pensador y fue uno de los hombres que pudo asimilar más profundamente los principios económicos de Carlos Marx, trasladado al mundo de la ciencia política en las ciencias revolucionarias. Podrá decirse lo que se quiera de Lenin, pero forjó un sentimiento y un pensamiento por la liberación de la clase trabajadora de los pueblos del mundo. Que había una diferencia muy marcada en cuanto a pensamiento, ¿verdad? Es la expresión de aquello marxismo-leninismo. leninista, pero no marxista. Marxismo-leninismo. Tú dices de Juan Bosch. O dice marxismo-leninismo. El marxismo-leninismo. O sea, don Juan. O sea, la expresión de muchos, no de don Juan Que exclusivamente. dicen, soy marxista, no soy leninista. Es Bueno, la lo cosa. que pasa es que Lenin fue una persona que ejecutó pensamientos y sentimientos de Carlos Marx. Porque quien le dio forma a la organización fue el mismo Lenin. Solo basta leer varios de sus obras, El qué hacer,
O sea, para uno darse cuenta hacia dónde iba. Fue el hombre que organizaba, que estructuraba, que forjaba cuadros. Aunque no lo quieran decir los PLDistas, no de ahora, sino los fundadores como Euclides, Rebonet, Danilo. Pero Juan Bosch formó el PLD con un criterio organizativo leninista. Las piezas estructurales son leninistas, vienen de Lenin, desde los círculos de estudio, el comité de base, porque Lenin consideró que no eran las masas las que dirigían el partido dirige a las masas, no por la cantidad, sino por la calidad de sus miembros, por su educación, su forma de pensar, cómo educan a un pueblo, cómo organizan un pueblo. Por eso en el 1990, 8.000 miembros ganaron las elecciones, porque ya era un partido de cuadros. Los cuadros dirigen la masa, los cuadros orientan la masa, los cuadros educan la masa. La grandeza del PLD estuvo cuando desarrolló un esquema de motivar cuadros políticos que pudieran ir a tocar la puerta. Se la tiraban a la nariz, pero insistían hasta que podían entrar a la sala en aquel mueblecito roto o no roto y hablar. ¿Qué ha pasado con eso? Porque parece que se ha alejado bastante. ¿Hay una posibilidad de retorno o sería viable en este momento histórico un retorno a ese modelo? Nunca se puede hablar de mirar hacia atrás por mirar. El pasado es una expresión de que debo de tomarlo, porque la historia es como una espiral, ¿verdad? Que trazo la espiral, paso, rebaso la espiral, vuelvo y formo la espiral, retorno un poco y me introduzco a esa espiral primera, pero para extraer la experiencia de lo bueno y tener el concepto de donde pequé no volver a pecar. El PLD ya será difícil retornar a eso, pero sí puede ir creando elementos, dispositivos de educación para poder ir formando psíquica, anímica y mentalmente a una militancia. El poder lo convirtió en un partido más del sistema. Lo masificaron, lo abrieron. Juan Bosch decía que el día que desaparecieran los círculos de estudio y los comités de base, ya era el preludio de su desaparición. Perdía razón de ser resistencia. Cerraron hasta sus locales. Entonces, ahora la semana pasada, Asiaraf, mi hijo, me puso un programa que han empezado una vez a la semana, donde están haciendo un conversatorio. 3 o 4 personas como una tertulia o una mesa redonda. Entonces la militancia o los simpatizantes o interesados del pueblo entran. Y el que quiere también puede intervenir. O sea, sin ser de ellos, sino de los que están ya como oyentes, pueden. Me gustó mucho por los temas que trataron, por la forma. Porque me estoy dando cuenta que van contando con una generación muy bonita. Por ejemplo, ellos tienen ahí el hijo de Felucho Jiménez. Juan Ariel. Juan Ariel. Ese muchacho para mí es una estrella. Brillante. Aparte de eso, asimila fácilmente todo, porque su padre fue toda una vida un rebelde, fue combatiente, expulsado de la Bocamaima por situaciones que se dieron. Entonces hay una generación que hay que irla aprovechando, como en todo. Todos tienen que pensar cómo remozarse, cómo transmutarse. La vida no es estática. Y la política es ciencia y es arte. Es ciencia porque nos obliga, nos lleva a estudiar los fenómenos.
de la naturaleza y del humano, de la sociedad. Nos lleva a saber por qué hay hambruna, nos lleva a comprender por qué el obrero sufre. Eso que ustedes trataban ahorita del salario, hace 25 o 30 años llevé una demanda. No prosperó porque para que vea lo que es cambiante, y hay otra mentalidad en la Suprema. Entonces la vida es estudiar, la vida es saber por qué la sociedad marcha o no marcha, la vida es saber por qué se da la guerra de Ucrania y Rusia, Rusia y Ucrania, ¿qué falló? Cuando la política es palabra, la política es pensamiento. Nacen las Naciones Unidas para hablar, para buscar, para adelantarse. Nace como resultado de una guerra mundial. Entonces, ¿por qué ahora no se pudo? ¿Qué fuerzas externas se impusieron para impedir que la tribuna mundial se cerrara al debate? Entonces tenemos que educar al pueblo. Si no le hablamos a un pueblo, no es venir a gritar, no es venir a decir que aquel es un desgraciado. Es decir el porqué de las cosas. ¿Está cambiando la política nacional? No, No. no le hablan al pueblo. Es penoso. ¿Quién le habla al pueblo? ¿Y de qué le habla al pueblo? Pareciera que tenemos un presidente muy cercano al pueblo. ¿De qué le habla? ¿De qué plan de nación? ¿Qué plan le puede presentar al pueblo? ¿Qué han hecho? Van a hacer un teleférico en Santiago. Pero le han dicho en qué parte del plan estaba el desarrollo de Santiago y qué hay que hacer para el desarrollo integral de Santiago. Bienvenido, hay que aplaudirlo. Pero tiene que ser la resultante de un plan que tú le hables al pueblo, que tú eduques al pueblo. Si tú observas lo que es tener una formación y educación política y un concepto de por qué debe de ir al Estado y para qué debe de ir al Estado, tú solo tienes que observar el caso de México ahora mismo. López Obrador. López Obrador actúa bajo el esquema y el diseño de un plan de nación. Mira cómo va un aeropuerto, otro aeropuerto, otro aeropuerto, cómo va con trenes que van de aquí a tal parte, trenes de aquí, y el Tren Maya, la columna vertebral de México. Pero aquí se han presentado diseños similares. Una cosa es que tú presentes diseño y otra cosa es que sea parte de un plan de nación que el pueblo lo conozca. Pero por ejemplo para Santiago ya se presentó un plan para agotarse en 5 o 6 años. Eso lo tienen en la mente un grupo de empresarios de Santiago. Pero ellos dicen, el gobierno dice que ya el dinero para eso está definido de dónde va a salir. Aquí no hay ningún dinero definido. Eso no es hablarle la verdad a un pueblo. Porque nosotros no producimos petróleo ni gas. Y nosotros no producimos trigo para el pan. Y con esta situación de crisis, ahora mismo nadie está seguro. Porque aquí no hay una reserva de emergencia. Eso es planificado. Cuando usted tiene una reserva para esos momentos de incertidumbre. Dime, ¿con qué contamos? Si es un país altamente endeudado, no por culpa de este gobierno, para que estemos claros, sino como un vicio, como un elemento negativo que arrastramos. De los momentos buenos de la vida, Julián, es el café. Y más si es servido por una mujer hermosa. No, Xiomara. Xiomara vino más temprano que nunca. A ella no le dicen eso. Julián vino más temprano que nunca. ¿Sabe por qué no porque te esos lo halagos dicen? siempre... Porque los hombres son hipócritas. Ah, No expresan lo que sienten ni lo que ven sus ojos. así dice una canción de Antonio Cabán Vale: expresa con tus manos lo que sientes. El amor no lo encierre, déjalo salir. Claro, Déjalo salir. Este martes parece un viernes. Sí. Bueno, mira, yo te soy sincero.
Estoy casado y una mujer que con un temple extraordinario. Pero la belleza de toda mujer debe a uno detenerle que sus ojos puedan ser. Ya usted le hizo el puedan día. Ya refrescarse. usted le dijo, mire, se ha quedado ahí en el estudio. Normalmente se va, ya usted le hizo el día, Xiomara. Xiomara se iba de una Salud. vez. Sí, Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro en estas 3 presentaciones, 3 variedades, el Suardí, Perla Roja y Gran Sierra. Café Santo Domingo, cultivado en República Dominicana desde Sierra Bauruco hasta la Cordillera Central, Santo Domingo. ¿Sí? Mira, tú me tocaste lo del plan. Y de eso fue que en el trasfondo vine a hablar. O sea, no es que imponga los temas, pero también tengo que ser un poco atrevido y abusador para poderle llevar al pueblo lo que me pide mi conciencia. Si hubiera un plan de nación, tuviéramos nosotros el sistema de la seguridad social como el escalafón número 1. Pero al mismo tiempo le dijéramos a ese pueblo, seguridad social no es solo pensión y no es solo salud. Le dijéramos a ese pueblo, la seguridad social es la columna vertebral para la paz, la estabilidad y el desarrollo integral de toda nación del mundo. Desde que surgen las primeras leyes, que surgen en la mentalidad de una persona ultraderechista, no izquierdista, no revolucionaria, Otto Bismarck, canciller de Alemania, cuando llega la revolución industrial a Alemania, se da cuenta de la población creciente que llegan de los campos y aquellos hacinamientos, las enfermedades, surgen las leyes de accidentes de trabajo, de salud. Entonces nosotros dijéramos, pero nosotros tenemos una población de envejecientes, poca, mucha, pero hay envejecientes. Ya yo soy un envejeciente. Yo tengo ya casi, voy a cumplir 76. Soy un hombre de la tercera edad. Muy pronto seré de la cuarta, ya después de los 80. Porque ahora 76 son los 50 de antes. Eso es relativo también. Eso es relativo. Entonces, si yo digo que tengo un plan de la seguridad social, tengo que pensar en la vejez. Tengo que decirle al pueblo cuántas casas para envejecientes se van a construir en un cuatrenio. Y le tengo que decir al pueblo qué va a haber en cada casa, desde el material humano, de médicos, enfermeras, psicólogos, ¿cómo se llaman los especialistas para la alimentación de los envejecientes? Tengo un buen amigo, no me acuerdo. ¿Cómo van a compartir el tiempo? ¿Cómo vamos a evitar que nuestros ancianos, esos sabios, todo anciano es un sabio? Todo el que traspasa la frontera de los 80, para mí es un sabio, de tanta experiencia acumulada, pobre o rico, moreno o blanco. Entonces, tengo que evitar que él sienta la soledad. Tengo que evitar que él sienta que es una carga para sus hijos. Tengo que evitar que él se sienta traumatizado y triste, porque él me dio mucho. Él fue conductor de mi pueblo. Él fue forjador como mecánico, como electricista, como obrero, como aquellos que trillaban el arroz a palo, y aquellos que recogían los tomates. Ese es nuestro anciano. Y él merece respuesta. Don Julián. Julián, en el día de ayer teníamos aquí en el café al economista, al doctor Escuder. Y él decía, hablábamos de la seguridad social, hablábamos de AFP y otros temas, y él decía que la economía dominicana no soporta un sistema mejor al que tenemos, es decir, más demandante, a no ser que haya presión a los empresarios, es decir,
que aporten más y que el mismo trabajador, el empleado, también aporte más. Que lo que tenemos a nivel de AFP y otras expresiones de la seguridad social es lo que la economía dominicana puede aportar, que no la podemos comparar como economías como los Estados Unidos y otros. Eso es relativo. ¿Por qué? Porque la seguridad social no es una potestad del capitalista. La seguridad social no es una obligación y de beneficio a cargo de nuestro capital bancario. ¿Y de quién? Del Estado. El Estado es el forjador, es el que esculpe y es quien conduce la protección de un pueblo. Fíjate cómo él, porque siento un gran respeto, no nos conocemos, pero y tuvo un paso por Punta Catalina que no lo han podido manchar en nada, es un tipo serio, pero él se está limitando al mundo de las AFP. Pero sucede que ese no es el mundo de la seguridad social. Quien tiene que invertir para proteger la pensión de un pueblo es el Estado. El garante. Y el Estado es quien debe de administrar esos fondos, no es el sector privado. Y no es tampoco, es como dice Petro, el candidato en Colombia, colombiano, tipo brillante, pero que creo que le está fallando algunas cosas que no viene al caso. De cómo transmitirle a un pueblo que no le cree alguna incertidumbre ante tantos ataques que recibe. Entonces dice Petro, no, yo prefiero que los trabajadores me coticen 3 o 4 años, pero a una cuenta del Estado. Y que ese trabajador no esté supeditado a cuánto le va a dar una AFP. Vamos a poner el caso. Yo gano 30 mil pesos al mes. A mí me descuentan para el plan de pensiones un 2.88 y al patrono un 3.12, te da un 7. ¿Cuánto significa el 7 de 25 mil pesos? Entonces, multiplícalo por 12. Te tiene que ir creando intereses. Pero bien. Pero sucede que eso está haciendo de esa suma, de esa cantidad que se acumule, solo va a la AFP, a mi cuenta, el 80%. El otro 20% no llega, se queda en otros colaterales. ¿Quién se queda con ese 20%? ¿La aseguradora? No, va una parte a lo que es el seguro de vida, una parte a lo que es las casas para envejecientes, otra para las estancias infantiles, que le voy a hablar ahorita, más tarde. Entonces, ¿qué ocurre? Pero llega un momento en que Lenis es desahuciado. A los 5 años de estar trabajando en un sitio desahuciado. Pero Lenis no vuelve a conseguir trabajo hasta 2 años después. Y hay muchos que duran toda una vida. Tú has durado 2 años sin cotizar. Tu cuenta lo que sigue generando determinados intereses. Lenis vuelve a conseguir trabajo, dura 5 años más trabajando. Pero vuelven a desahuciarlo por cual que sea, o lo despiden, o dimite por cual que sea la razón, pero dura 6 meses, para no decirte 2 años, sin volver a trabajar. Cuando tú llegas a los 60 años, ¿cuántas cotizaciones tienes acumuladas? Para tu pensión tú necesitas 360 cotizaciones mensuales. ¿Cuánto acumulaste? Entonces te llegó que tú no tienes las cotizaciones, en primer lugar, para recibir una pensión en consonancia con lo que debió de ser la armonía y la normalidad de las cotizaciones a hacer, porque pasó tiempo sin cotizar. Bien, vamos bien hasta ahí. Pero sucede que 25 años después, tu país, mi país, se encuentra con un estado de inflación. ¿Qué significa la inflación?
que el pan que me costaba 3 pesos pasó a costarme 9 pesos. El pago de los estudios de mis nietos, que tengo que ayudar a mi hijo, se dispararon de 30,000 a 70,000. Entonces, lo que yo tengo allí acumulado ha ido a la par con esa inflación. ¿Qué va a significar lo que te van a dar a ti? Pero ¿quién se fue beneficiando durante todo ese trayecto de la historia que tú cotizabas? ¿Hacia dónde han ido esas inversiones? ¿Quién la ha usufructuado? ¿Tú o un tercero? ¿El Estado como tal o un tercero? Entonces, ¿por qué el Estado no administrar todo eso? ¿Por qué el Estado no ser el responsable de la salud de su pueblo? ¿Por qué el Estado tiene que millones y millones que provienen de los trabajadores y de los empresarios tienen que parar en manos privadas para que controlen la salud y le den respuesta a la salud de un pueblo, cuando es el Estado el soberano y que con todo ese dinero puede contratar miles de médicos con partidas definidas y presupuesto definido para el médico durante todo un año de acuerdo a su especialidad? Vamos a publicidad, ya nos están haciendo señas por allí y regresamos con Julián Cerulle en este conversatorio y el escenario hay que dejárselo a Julián. No hay duda de esto. Vamos a publicidad, ya regresamos. Julián Cerulle está con nosotros aquí en esta conversación en el café de Diario 55. A veces se hacen trabajos buscando cuál es el país que te ofrece mejor
no la felicidad, sino el bienestar, que es lo que debe medirse. ¿Y cuál sería el mejor país para tú nacer? Es el que te brinde la mejor seguridad social. Vemos como en países desarrollados, en otros países, ya tú tienes por lo menos garantizado a la hora de tú retirarte de la vida productiva el poder. Vemos aquí cuántos vacacionistas llegan y no son millonarios, no son ricos, pero sí hay un sistema que le garantiza usted poder disfrutar en el otoño de la vida. Mira, por ejemplo, el viajar es el regalo más apreciado, divino, que Dios o la naturaleza le puede ofrecer al ser humano. Decía Alejandro Dumas que el viajar es como páginas vertiginosas de un libro que tú pasas, porque tanto lo que ve se acumula en los ojos y en el cerebro del ser humano. Estando nosotros en Estocolmo, en Suecia, hice el viaje con mi segundo hijo y estuvimos en un restaurante y allí conocimos un joven con quien mi hijo empezó a conversar y yo hacía las preguntas a través de mi hijo por el inglés. Lo primero que a los 18 años el hijo tiene que irse de la casa. Ya el hijo pasa a ser propiedad del Estado. En Suecia, en Dinamarca, en Finlandia, en Noruega. Toda la Escandinavia. Toda la Escandinavia. ¿Por qué? En primer lugar busca su independencia, su libre albedrío, su libre accionar, pero bajo la carga del Estado, no de los padres. El padre ya es liberado. Si quiere seguir, es otra cosa. En segundo lugar, el Estado se ocupa de la educación de ese joven, de su formación académica, cultural. Ellos conocen la política de la cultura, teatros, escuela de música, de pintura. Por ejemplo, en Oslo, en Noruega, hay un parque donde hay miles de esculturas que la hizo no un profesional definido, sino a nombre amamantado por la municipalidad, pero todo es escultura desde más allá del nacimiento hasta más allá de la muerte, donde está la familia, donde está la sociedad, donde están diferentes etapas generacionales. Fíjate tú cómo se expande. Es un museo el parque, un parque interminable. Tú te encuentras en esos países por doquier un museo donde están las grandes pinturas de Van Gogh, de Rembrandt. No te aburre, tienes siempre un lugar donde ir a distraerte. No quiere decir que no beban, no quiere decir que no bailen, porque eso es parte del accionar con natural. Pero es como dice Frank, el anciano es propiedad del Estado. El anciano nórdico vive la vida. Tú ves las viejitas, los ancianos en restaurantes. Cogen momentos para ellos salir, para ir al parque. No solo en la parte escandinava, hasta en la Europa central. Tú vas a París o a cualquier poblado o pueblo de Francia y tú ves cómo los jubilados a una edad están tirando sus bolitas que son como de acero, de bronce, cómo ellos juegan, cómo tienen en el parque, le guardan neveras con refresco, con agua. Entonces, eso es vivir. La vida mía no es igual
que una pareja que le tenemos alquilado un apartamento, que son jubilados de Estados Unidos, ¿por qué la vida mía no es igual? Porque tengo la misma edad, creo. Y cuidado. Pero ella ha tenido muchos problemas de salud, pero protegida por el Estado americano. Y como dice Frank, todos los meses reciben su pensión, que le permite tener un vehículo, le permite pasear, le permite ir a comer. Tienen una muerte tranquila. Yo no la tengo, porque nunca me ocupé de pensar en una pensión. No afecta la geopolítica, porque el panorama nuestro en República Dominicana no es exclusivo de la República Dominicana. Prácticamente la mayoría de los países de la región latinoamericana tenemos el mismo sistema. Mire que todos los ejemplos que usted ha puesto son de ciertas regiones, que inclusive dentro de la misma Europa, la vida al norte, en la Escandinavia, es otra cosa. Es otra cosa. Entonces, ¿no impacta la geopolítica en este tema? No, no. Lo que impacta es el concepto de cómo dirigir el aparato del Estado. ¿Y qué ha pasado en América Latina? Porque si la Merkel, que durante 15 minutos, cada quien en su vivienda, en su apartamento, el pueblo la despidió con un aplauso de 15 minutos, la mujer más poderosa del mundo, de la Alemania, vive en un pequeño apartamento donde ella y su esposo son los que hacen sus quehaceres de su alimento y son los que lavan el plato, son los que trapean y barren el piso de su apartamento y no andaba con seguridad. Significa que tiene un concepto de humildad. Al extremo que una vez le dice a una periodista, ¿sabía usted que usted la estadista considerada la peor vestida? Y le contesta, oh, yo pensé que a mí no me habían designado canciller para ser modelo, sino para dirigir a Alemania. Pues hay un concepto de lo que es la austeridad y el ejemplo a un pueblo. Hay un concepto de que el patrimonio del pueblo no me pertenece a mí, ni a ti, ni a nadie en particular. ¿Estamos mal educados? ¿Falta educación aquí en ese sentido? Que no tenemos conciencia, nadie nos ha educado, nadie nos ha formado, nadie nos ha esculpido, nadie le ha aplicado al pueblo lo que es el Estado, para qué es el aparato del Estado. Nadie ha tenido los testículos que tuvo Juan Bosch cuando descubre el primer corrupto en su gobierno. Dirigirse a su pueblo con todo el gabinete y el tipo sentado a la mano derecha de Juan Bosch. Y dice, el que cree que el presidente de la República no se va a enterar, se equivocó. El presidente es el hombre mejor informado de la nación. Y en mí, en política no hay amigos, ni habientes, ni parientes. Está el pueblo. Y quien peca no puede estar a mi lado. Paso a firmar el decreto destituyendo a quien solía comer y dormir en mi casa, pero traicionó la confianza del pueblo y le faltó al principio de la lealtad al presidente. A partir de este momento que la justicia juegue su papel. ¿Ha visto usted en el transcurrir después del 63 algún supuesto presidente que haya hecho eso? ¿Ha visto usted un presidente o a un gobernante o a un político sentarse y hablarle a su pueblo, educarle a su pueblo, hablarle de economía, hablarle de sociología? No solo decir los problemas, sino cómo se deben de vencer los problemas. Y cómo tú debes de aunar voluntades de un pueblo contigo y tú con tu pueblo para que mancomunadamente nosotros nos lancemos a la búsqueda de las grandes transformaciones. ¿Quiero yo que el presidente Abinader fracase? ¿Quisiera yo que él lo haga mal para que llegue alguien que me simpatice? ¿Y por qué? Si cada minuto que pierda, cada pobre que nazca,
Entonces en 4 años, si no lo resolvemos ahora, van a ser más y más los pobres, los que sufren. ¿Y quién le habla aquí a los pobres? ¿Quién le habla a los campesinos? ¿Quién le dice cómo se siembra? ¿Cómo se administra? No. Vamos a arreglar el Sí, micrófono. entonces han fallado los gobiernos, ha fallado el sistema educativo a lo largo de los años, porque estamos hablando que desde Bosch hasta esta parte ha llovido bastante, pero hemos tenido gobiernos de prácticamente todos los principales partidos y ningún sistema se ha enfocado en crear un nivel de conciencia para dar al traste con una reforma integral que lleve al país por ese camino, porque yo sí creo que tenemos los recursos para estar al nivel de cualquiera de los tigres o dragones de Asia, como le dicen, que son países tan pequeños como nosotros y a veces con menos recursos naturales y de mucho tipo y tienen una economía que cuentan superávit cada año. Nos ha faltado, nos han fallado los políticos de todos los partidos. Y no se logra de la noche a la mañana Te tampoco. voy a poner un ejemplo que no me gusta, si me permiten. Yo estuve en el Seguro Social por 6 meses. El que quería estudiar corrupción de Estado no tenía que irse a la Sorbona, ni a Oxford, ni a nada. Solo tenía que ir ahí. Los primeros 4 días yo no salí de mi despacho. Yo dormía, comía y todo, con un equipo. Porque yo no sabía que iba a ir. Preparando mi plan de gobierno y ponderando quiénes iban a ocupar mi gabinete. A los 2 meses ya no había corruptos. Al que no lo saqué, le brindé una oportunidad. Y de cada que iban a buscar un puesto de los compañeros, tenía un equipo, psicólogo, economista, sociólogo, para recibir una terna de 3 y eligieran quién era. Tenía un acuerdo con una entidad de seguridad del Estado para fiscalizarme a todos mis funcionarios. Por eso una noche que llegó uno a las 11 y me encontró firmando cheque, yo qué bueno que te veo. ¿Y qué tú haces que ha ido ya 3 veces al Chiarezade, el restaurante más costoso en ese momento? Si tú vienes de tal parte de la capital y tú lo que ganas tanto como tal puesto. ¿Cómo? ¿Cuándo? Cogí mis fotos, se las enseñé. Porque tú no puedes confiar. Y tú tienes sistema de seguridad en el Estado que te pueden fiscalizar. A los inspectores, 900. Todo para afuera. Porque lo conocía como abogado. El Estado se ejerce con concepto, con plan y con decisión y voluntad enérgica que exprese autoridad de Estado. Y tu accionar provoque y motive el respeto de un pueblo. Ese señor que está en México que mencionamos, López Obrador, 3 veces le robaron las elecciones. ¿Pero tú crees que él está jugando? Y él no aspira a durar 1 hora ni 1 minuto más de los 6 años. Se va para su hacienda, de su familia. Pero llegó con una decisión firme, dejarle una huella de la historia en la historia de México. Se puede ejercer la vida política y dirigir el país sin tener uno que teñir su mano ni su conciencia. Se puede ser austero y no pasar hambre. Se puede ser delicado el ingerir bebida alcohólica sin dejar de tomarse su trago, sin dejar de saborear un buen puro, un buen cigarro, sin dejar de saborear una buena falda si es hombre, o unos buenos pantalones por si es mujer, pero pantalones de hombre. Todo dentro del marco del respeto. Te voy a poner un ejemplo, joven.
Para la década de los 80, nos mandan a nosotros, que nos fuimos en 2 autobuses a Puerto Plata, a darle soporte a la militancia, a las estructuras en el PLD de Puerto Plata. ¿Sabe a qué fuimos? Para que tú veas lo que es hablar con un pueblo. Para ir a las montañas de Puerto Plata, casa por casa, trechos largos, vivía una de otra, tocar la puerta, para de comunicarle y hablar con esos campesinos de que Juan Bosch ya no estaba en el PRD, sino que Juan Bosch se había ido y había formado un nuevo partido. ¿Por qué? Porque Juan Bosch llegó a la conclusión de un porcentaje muy alto que todavía seguía creyendo que él era militante, que él seguía en el PRD. El PLD nació hablando con el pueblo. El PLD nació en el corazón, en las entrañas de un pueblo. El PLD creció con el pueblo. Pero se olvidó de ese pueblo. ¿Sabe por qué? No todos. Porque siempre hay mentes malévolas que piensan en sí. Y el que va a hablar, a tratar, a luchar por un pueblo, tiene que desprenderse de todo ego, de todo yoísmo, de todo individualismo. Tiene que ser un hombre como el que empezamos tú y yo hablando, un hombre como Lenin. Pero todavía más que Lenin, un hombre como el Jesús de Nazaret. Amén. Le habló a los pobres, le habló a los que sufren, le habló a los desposeídos. Por eso Jesús es mi líder. Tenemos que ir a publicidad, Julián. Nunca el tiempo es suficiente para conversar y nos facilita las cosas a los que servimos como entrevistadores. Vamos a publicidad y regresamos con la parte final de este espacio.
muchas veces nosotros desviamos la intención de esta conversación, el motivo principal que lo trae hasta aquí. Ya en los minutos finales seguimos dándole la cancha, el estadio, para que usted pueda... Mira, creo que la seguridad social tiene que constituirse en una herramienta de conciencia de un pueblo. El pueblo tiene que aprender a saber con qué se come, cómo se come, qué se le echa, qué tipo de sazón a la seguridad social. Porque es que la seguridad social, y es bueno que tú lo sepas, hombre y mujer, adolescente, de todas las edades, es quien tiene la respuesta desde la cuna, antes de la cuna, porque desde que tú estás en el vientre de la madre, ya tiene a los 3 meses o 5 meses, ya tiene que haber una trabajadora social o una psicóloga que vaya a la casa con tu madre, a hablarle, a educarle, para que tenga un parto sin dolor. Tú tienes entonces que ver la seguridad social más allá de la tumba, pero pon desde la tumba hasta la muerte. Y ese es el Estado, eso no se negocia. La salud no se deja en manos de médicos privados, de clínicas privadas, de instituciones privadas. Eso no es una mercancía para el mejor postor. Es la vida tuya, es la paz, es el sosiego. Y el Estado puede tomar ese dinero, porque el Estado no es corrupto. El Estado inglés no es corrupto, ni el francés, ni el americano. Hemos sido corruptos nosotros. No hay país desarrollado, ni país subdesarrollado. No hay país rico, ni país pobre. Lo que hay es la educación, que a ellos lo han educado. Lo han educado en la ciencia, lo han educado en la tecnología, lo han educado en el mundo de la técnica, en el mundo hoy del conocimiento a través del internet. Y ahí tenemos que ir. Y en la medida en que nos educan, nos forman, nos concientizan, mayor vamos valorando lo que significa la figura de la seguridad social. Y ojalá que los políticos, los llamados políticos, porque somos políticos por naturaleza, pero con conocimiento y formación política, por favor estudien, autoedúquense, tomen conciencia de por qué usted quiere ser diputado y para qué usted quiere ser regidor o senador. ¿Han oído usted del senador de Santiago en algún momento dirigirse al pueblo, hablar con el pueblo? ¿Le han escuchado hablar de un informe de los proyectos de leyes, de las leyes que se han conocido y qué significan? Le hablan al pueblo cuando van a discutir un proyecto de ley y lo van a aprobar. No lo ven. ¿De qué vienen a hablar? A hablar duro, a injuriar, con 2 temas que son adorados. Así lo puse en un escrito que terminé ayer, porque a alguien lo cogieron preso, un abogado lo cogieron. Entonces fue algo que se plasmó por la corrupción del banco, de aquello, del Ministerio Público, para hacerle daño. Todo es corrupción cuando tú quieres buscar un escape. No, es irresponsabilidad, es carencia de formación, es carencia de conciencia. ¿Dónde estuvo el donaire de Juan Bosch? Vuelvo a Juan Bosch. Le hablaba a su pueblo. Llega en octubre del 62. En el 62 gana unas elecciones al año y pico. ¿Por qué? Contra el poder de la oligarquía, de los terratenientes de la época. La prensa, la poca prensa, en contra, todo en contra. Pero hablaba con su pueblo todos los días. Le hablaba de un tema diferente, lo educaba. Le decía en qué consistía su plan de gobierno, su programa de nación. Ojalá que el presidente pueda sentarse algunas noches, porque veo que él sigue mucho el YouTube, porque habló de YouTube. Ojalá que coja el YouTube
y en algunos momentos se detenga a observar las mañaneras de López Obrador, o coja y busque las alocuciones de Juan Bosch cuando llegó al país, en ese trayecto, para aprender cómo hablar. Su padre lo conoció bien, a Juan Bosch, fue viceministro de Finanzas en el gobierno, estuvo en la Revolución de Abril, fue ministro de Finanzas del gobierno de Camaño. Entonces tiene que tener fresca la figura. No estoy hablando del PLD, no estoy hablando de esto, no, estoy hablando del maestro. Y esa es la fuente más idónea. Los PLDistas deben también volver a leer a Juan Bosch. ¿Es actual Juan Bosch en el 2022? Redactándolo. Es la misma pregunta que si tú me harías, ¿es actual Carlos Mas? Y ahora la están dando en Chicago, en las universidades de Europa se han vuelto a conocer las ideas de Carlos Marx, pero readaptadas a los tiempos. Tú lo que tienes que buscar... Neomarxismo. No vamos a decir neomarxismo, no, esos términos, no. Lo que es un concepto del marxismo ajustado a los nuevos tiempos. Por ejemplo, ya hoy no hay sindicato en nuestro país, ya no hay luchas obreras en nuestro país. Ya tú no ves una huelga como en los 70. Yo nací como profesional, nací inmerso en las huelgas, en las grandes luchas. No doy aquellos mis 26 años, mis primeros 26 años, no lo cambiaría por nada. Todo lo demás a partir de ahí ha sido muy superfluo. Aquello no, aquello fueron combate, aquello fueron lucha, aquello fueron entremezcla entre trabajadores y un abogado y un pueblo trabajador y campesino. Cuando te hablé de fuera de cámara de Napier Díaz, es porque eso me permitió ir finca tras fincas de tabaco, conocer al campesino tabaquero, conocer ese mundo. Conocer el dolor, la usurpación a sus derechos, cómo ultrajaban su mercado, cómo trabajaban su esfuerzo. Cuando es el Estado quien debiera comprar todo para revenderlo y proteger a nuestros agricultores. Me gusta esa expresión del candidato de Colombia. Me dicen que estoy contra los empresarios, pero estoy con ellos. Y me dicen que no estoy con ellos. Solo porque digo que tiene que haber una mejor distribución social. Pero si nuestros agricultores paren más la tierra, la ponen a producir y le garantizamos su cosecha, entonces hay más dinero para comprar. Los obreros van a ganar más y va a haber mayor demanda y las empresas van a vender más y va a crecer y se va a multiplicar la empresa. Contra el tiempo que no podemos hacer ¿Le nada. habla alguien aquí cómo hablan esa gente a su pueblo? Gracias, Julián. Gracias, Julián. Sabes que esta Permíteme, es no los oigo, una ventana abierta. no los escucho, no pierdo tiempo. El que me viene a herir y a estar hablando del otro por hablar, no pierdo tiempo. Me pongo a ver un juego de béisbol. Ese es Julián Cerulle, que ha estado con nosotros. Gracias a ustedes por la sintonía. En nombre de todo lo que hacemos posible este espacio, la invitación para que se mantenga con Super TV 55 y su programación regular. Será mañana a las 7 cuando estaremos una vez más con ustedes. Hasta mañana.